Buenos días para todos, desde el sitio donde me escuchen. Soy Sebastián Jullar Ramírez del Colegio Yermo y Parres en su podcast, Historias que marcaron nuestra historia. El día de hoy les contaré un poco más sobre todo el proceso de independencia de Colombia. Les recordaré fechas importantes y datos interesantes que muchos de ustedes ni siquiera conocen. Bienvenidos. ¿Por qué usamos el término de independencia? Pues se le llama independencia de Colombia al proceso político y militar que permitió separar al virreinato de Nueva Granada del Imperio Español. Este proceso se llevó a cabo el 20 de julio de 1810, cuando los criollos de Bogotá formaron una junta de gobierno que desplazó del poder al virrey español y finalizó en 1822. Luego de que Simón Bolívar derrotara a los realistas y formara la Gran Colombia, que integró en un solo estado a una Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Ya entramos en el contexto de independencia. Ahora vamos a contarles una de las fechas más destacadas para después seguir con las etapas de la independencia. ¿Ustedes saben en realidad qué pasó el 20 de julio de 1810? Ahora, este suceso es considerado como un acto simbólico que se desarrolló alrededor del préstamo de un florero, lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora. Los criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon una revuelta en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mandato español. En lo investigado se dice que fue un viernes, un usual y normal día de mercado de mayor concurrencia en la Plaza Mayor. Al mediodía, Luis de Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un florero para decorar la mesa en la que se sentaría el invitado de honor Antonio Villavicencio. La negación por parte de Llorente permitió la intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente alertaron al pueblo de la deshonra del chapetón, como eran llamados los españoles en el pueblo americano. Aun cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo que concurría a la Plaza Mayor arremetió contra el virreinato, provocando una revolución que daría pie a la inminente firma del Acta de Independencia de Santa Fe, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno. Aunque no fue la única revolución ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la independencia, porque abrió al sendero de intensas luchas contra la corona española, además de que fue la semilla para la posterior proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mandato de Simón Bolívar, tras una campaña que inició en mayo de 1818 en Venezuela y terminó en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, abriendo paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República Colombiana. Interesante este relato, ¿cierto? Ahora entramos a describir las etapas de la independencia de Colombia, por lo cual empezaremos con algo llamado la Primera República. Esta etapa, conocida también como la Patria Boba, marcó el inicio de las luchas por la independencia. El desencadenante de la insurrección, como lo narré anteriormente, fue la pelea entre el comerciante español José González Llorente y el criollo Luis de Rubio. Este episodio fue la excusa perfecta para que los patriotas impulsaran una rebelión que concluyó con la formación de una junta de gobierno local, que mandó arrestar al virrey español Antonio Amar y Borbón. La pretensión de la Junta de Bogotá de imponer su autoridad en todo el territorio virreinal generó la reacción de otras ciudades, que formaron sus propias juntas. Finalmente, se constituyeron dos estados independientes, las Provincias Unidas de Nueva Granada, con capital en Tunja, y el Estado Libre de Cundinamarca, con capital en Bogotá. Ambos estados lucharon contra los realistas y entre sí, hasta que en 1814 las Provincias Unidas sometieron a Cundinamarca. Durante estas etapas tuvo lugar la decisiva batalla del río Palo, durante la cual
los patriotas vencieron a los realistas y liberaron el sur de Nueva Granada. Después, ¿adivinen qué pasó? Claro que sí, la Reconquista Española, que duró entre 1816 a 1819. Pero primero que todo, entramos a 1815, con el rey de España, Fernando VII, que no se quedó de brazos cruzados y envió una expedición liderada por el general Pablo Morillo para reconquistar sus dominios en América. Luego, los realistas desembarcaron en el puerto de Carúpano, avanzaron hacia Nueva Granada y entraron en Bogotá en 1816. Restaurada la dominación española, Morillo impuso un régimen de terror, durante el cual fueron fusilados varios patriotas, entre ellos Camilo Torres, presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Y como era de esperarse, vino la revancha. Apareció la campaña libertadora en 1819, por lo cual Bolívar, que estaba muy berraco con los españoles y que había liderado gran parte de Venezuela, cruzó los Andes y entró en Nueva Granada. A partir de entonces, se inició un periodo de luchas armadas contra los realistas, durante el cual tuvieron lugar los siguientes hechos de armas. Como primero, tuvimos el combate de Paya, el 27 de junio. Después tuvimos la batalla de Gámeza y Tópaga, el 11 de julio. Como tercero, tuvimos la batalla del Pantano de Vargas, el 25 de julio. Y como último, tuvimos la batalla de Boyacá, el 7 de agosto. Cuando el virrey español, Juan de Sámano, se enteró de la victoria patriota en Boyacá, huyó hacia Cartagena de Indias, por lo que las tropas patriotas pudieron entrar en Bogotá el 10 de agosto de 1819. Y por fin, el glorioso día de la creación de la Gran Colombia, que sucedió en 1819 a 1830. La unión entre Venezuela y Nueva Granada quedó plasmada en el Congreso de Angostura, reunido en 1819, y fue ratificada por el Congreso de Cúcuta, que sesionó en 1821. Pero no todo fue color de rosas. La Gran Colombia padeció de gran inestabilidad política debido a las luchas entre los partidos de Bolívar y los federalistas, encabezados por los neogranadinos Francisco de Paulina Santander y el venezolano José Páez. Estos conflictos finalizaron con la disolución de la Gran Colombia y la formación de 3 estados independientes, los cuales fueron y son Venezuela, Ecuador y Colombia, y el sueño de Bolívar de una gran república se disipó. Ya escuchamos lo bueno y lo malo y lo feo del proceso de independencia. Ahora les contaré acerca de las causas y consecuencias que se generaron. Como primer objetivo voy a hablar de las causas de la independencia de Colombia, por las cuales puedo mencionar primero que todo la independencia de los Estados Unidos, que fue proclamada en 1776, que fue un modelo a imitar por los patriotas de Nueva Granada. Como segundo objetivo tenemos la rebelión de los comuneros, que en 1781 protestaron contra la subida de impuestos y la restricción impuesta al cultivo de tabaco por la corona española. El movimiento fue reprimido y sus cabecillas fusilados, y fue el primer antecedente de la lucha antiespañola en Nueva Granada. Como tercer objetivo tenemos la influencia de las ideas difundidas por la Ilustración y por la Revolución Francesa, en especial las de libertad e igualdad ante la ley y fraternidad entre los pueblos. Como cuarto objetivo tenemos la independencia de Haití, en 1804, que ofreció a los patriotas neogranadinos otro ejemplo de que era posible romper los lazos con la metrópoli. Como quinto objetivo tenemos las guerras napoleónicas, las cuales tuvieron lugar en la invasión a España, que en 1808 puso en crisis a la monarquía española. Como sexto objetivo tenemos el descontento de los habitantes de Nueva Granada por la subida de impuestos y la vigencia del monopolio comercial. Como séptimo objetivo tenemos la rivalidad entre los peninsulares y los criollos, que competían por acceder a los cargos más importantes de la administración colonial. Como octavo tenemos el establecimiento de una junta de gobierno en Quito el 10 de agosto de 1809.
Esa junta fue un antecedente de la independencia del Ecuador y un ejemplo que los patriotas de Nueva Granada no dejaron de tener en cuenta. Como noveno, tenemos la redacción del Memorial de Agravios, en noviembre de 1809. En este documento, redactado por Camilo Torres, los criollos reclamaron la igualdad de derechos con los peninsulares. Y como último dato, ni menos importante, tenemos la formación de una junta de gobierno local en la ciudad de Caracas, el 19 de abril de 1810. Este proceso se basó en la Declaración de la Independencia de Venezuela, el 5 de abril de 1811, e influyó sobre los patriotas neogranadinos. Y como era de esperarse, ahora tenemos las consecuencias. Tome pa' que lleve. Las principales consecuencias de la independencia de Colombia fueron las siguientes. Como primero, tenemos la inestabilidad política, producto de los conflictos entre los centralistas, liderados por Antonio Nariño, y los federalistas, encabezados por Camilo Torres. Estas diferencias debilitaron el proceso independentista y facilitaron la reconquista española en 1816. Como segundo, tenemos la supresión de los títulos de nobleza y la finalización de la esclavitud. Como tercer punto, tenemos el fin del monopolio comercial y el establecimiento del libre comercio. Como cuarto, tenemos la unión de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, tras las campañas libertadoras emprendidas por Bolívar entre 1819 y 1822, y la consecuente formación de la Gran Colombia. Y como último punto, tenemos la muerte de unas 100.000 personas como resultado de la lucha entre patriotas y realistas, pestes y hambrunas, lastimosamente. Ya para finalizar con este evento, tenemos un invitado muy especial que nos va a resolver las preguntas que tuvieron varias de las personas acá y que tienen demasiada intriga por saber la respuesta y la aclaración de estas. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, buen día, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bien, Felipe. Como la primera pregunta en nuestro cuestionario, tenemos para ti: ¿cuándo y dónde tuvo lugar la independencia de Colombia? Vale, Sebastián, pues recordemos que la independencia de Colombia se llevó a cabo el 20 de julio de 1810 en esta ciudad donde nos encontramos, en Bogotá, específicamente en un evento que conocemos como el famoso Grito de Independencia. Bien, Felipe. Para usted, ¿quién fue el líder más prominente en la lucha de la independencia de Colombia? Pues uno de los más participantes y de los que más conocemos icónicamente es Simón Bolívar, ya que pues desempeñó un papel bastante importante en la liberación no solamente de Colombia como país, sino también otros territorios sudamericanos. Para usted, sabiendo el vasto conocimiento que tiene sobre esto, ¿cuáles fueron los factores políticos y sociales que contribuyeron al deseo de la independencia? Principalmente el dilema que iba con el gobierno colonial español, y pues al final la influencia que hubo con ideas como la Ilustración y el deseo de una autonomía política y económica además contribuyeron al deseo de la independencia de Colombia y junto a todos sus participantes. Sabiendo que hubo demasiadas cosas que abarcaron todo este problema, para usted, ¿qué batallas o eventos clave marcaron el proceso de independencia en Colombia? Pues las batallas y algunos eventos que consideramos icónicos para este proceso, que fue bastante dispendioso, tenemos la batalla de Boyacá, que se llevó a cabo en 1819, u otras como la llamada Campaña del Sur, que culminó finalmente con la famosa batalla de Ayacucho en 1824. Bien, Felipe, ya que hablamos anteriormente sobre Simón Bolívar, quiero saber para usted cuál fue el papel de él en la independencia de Colombia. Pues este personaje es icónico en todo este proceso, principalmente por el papel indispensable a nivel de convertirse en un líder, en un ícono tanto militar como político, ya dándole el nombre de libertador. Además, pues este papel fue esencial para la creación de la que en algún momento de la historia se llamó como la Gran Colombia.
Sabiendo todo lo que dije anteriormente en el podcast, sabemos que demasiados, pero si no es que es decir muchos países, estuvieron asociados a la lucha por la independencia de Colombia. ¿Usted cuál puede decir que fueron esos países? Pues recordemos que los actuales territorios como Venezuela y Ecuador influyeron en esta parte de la independencia de Colombia al ser participante de la que hablamos anteriormente como la Gran Colombia, que al fin y al cabo era una especie de federación de naciones sudamericanas que estaban liderados por el ícono Bolívar. Sabiendo todas las complicaciones que tuvieron los colombianos en esa época, para usted, ¿qué desafíos se enfrentaron los patriotas colombianos en su búsqueda por esa independencia que tanto buscaron? Pues el inconveniente principal radicó en la resistencia de las fuerzas españolas. Pues realmente para ellos no era una opción perder un territorio tan importante como lo fue Colombia. Además de esto, la falta de los recursos y una necesidad de movilizar a la población fue pináculo básico para jugar a favor de la independencia. Ok, ya casi finalizamos con estas preguntas, Felipe, pero también tenemos la cuestión de cómo cambió la situación de Colombia después de que lograra esa independencia que se buscó por demasiado tiempo y que tuvo sus complicaciones. Pues después de lograr ese proceso de independencia, Colombia experimentó la creación de la Gran Colombia en 1819 como un preámbulo, aunque eventualmente fue separado en los países de los cuales citábamos anteriormente, que vendría a ser Colombia, Venezuela y el territorio de Ecuador. Ok, pues lastimosamente ya sería la última pregunta, aunque su presencia aquí estuvo de muy buen apoyo para las personas que preguntaron todo esto. Y como último tenemos algo de que fue, por decirlo así, que para usted cómo fue el legado histórico de la independencia de Colombia en la actualidad. Pues ese legado histórico que nos dejó incluye principalmente la consolidación de lo que se considera a nivel social bastante importante, que es una identidad nacional. Además, el establecimiento de un sistema republicano y la influencia duradera de este libertador Simón Bolívar a través de la historia ha generado distintos hitos a través de la historia y la política misma de la región. En serio le agradezco mucho esta intervención que tuvo en este podcast, ya que nos aclaró demasiadas preguntas que teníamos respecto a sobre este tema y con base al tema, que son aunque minuciosas pero difíciles de entender. Pues sí, realmente nosotros como ciudadanos de Colombia, como apropiación cultural de este territorio, es importante poder llegar a comprenderlo realmente desde lograr inculcarlo desde las edades más jóvenes, para luego cuando ellos tengan que transmitir este tipo de historia a su futura descendencia puedan comprender que el territorio actual no es solamente algo que se hizo de la noche a la mañana, sino que realmente es algo que nos enriquece como personas aprendiendo de nuestro pasado. Como usted lo decía, esto se tiene que aprender desde muy pequeños y por favor que los padres nunca pierdan ese deseo de enseñarles desde los principios y las fechas importantes que estuvo este país tan bonito como lo es Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí, Felipe, que tenga una buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias, espero estar con ustedes nuevamente pronto. Muchísimas gracias. Espero que aprendieran un poco más en mi podcast, historias que marcaron nuestra historia. Los espero muy pronto con una nueva aventura. Hasta la próxima. Chao.